2, 3, 4. Tengan un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras, creador de este proyecto denominado Videos Clases Vicente Ramón. Hoy trataremos el tema las profesiones en inglés, un bonito tema. Vamos a analizar su escritura en inglés, su pronunciación y su traducción al español. Además, habrán imágenes que nos ayudarán a desarrollar la imaginación y recordar el término científico textual a través de las imágenes que visualizamos diariamente en nuestra vida cotidiana. Aquí tenemos el primer término en inglés de una profesión: accountant, contador. Ahí tenemos una persona que se dedica a la contabilidad, a contar los bienes, sean físicos, ¿verdad?, sean económicos, sean materiales, de una empresa, de una compañía, de cualquier negocio. A esa persona se le llama contador. Otra profesión: architect. Recuerden que la R debemos pronunciarla de la siguiente manera cuando tenemos palabras en inglés que llevan una R, subiendo la puntita de la lengua hacia el paladar superior y profundizando la lengua. Architect. Traducción al español: arquitecto. Esas personas que se encargan de diseñar los planos de alguna edificación por construir o remodelar. Otra profesión: actor. Ahí tenemos un famoso actor, Brad Pitt. Otra profesión: businessman. Traducción al español: empresario. Esa persona que tiene una empresa, una compañía y debe tratar de ver la fórmula para lograr que sus ventas o que su negocio cada día mejore. Otra profesión: chef, cocinero. Su traducción al español: ahí tenemos un chef. Otra profesión: chemist. Traducción al español: químico. Miren, ahí tenemos una ingeniera química. Otra profesión: doctor. Traducción al español: doctor. Ahí tenemos un doctor. Otra profesión: economics.
Economics. Traducción al español, economista. Esas personas que se encargan de la economía, tal vez de una empresa, de una compañía, del gobierno de turno, ¿verdad? Que se encarga de ver cómo se llevan a cabo las cuentas, si se va ganando, si se va perdiendo en el negocio. Otra profesión, engineer. Engineer. Traducción al español, ingeniero. Ahí tenemos. Recuerden que en inglés el género es igual para hombres y para mujeres. Engineer es para ingeniera o para ingeniero, ¿ok? Y así en todas las profesiones. Otra profesión, firefighter. Firefighter. Traducción al español, bombero. Una profesión bien bonita. Continuamos. Otra profesión, lawyer. Lawyer, abogado. Persona que se encarga de la justicia, de defender a las personas que se han metido en algún pleito, en algún problema, ¿verdad? Es mejor evitar los problemas. Otra profesión, police. Police. Policía, traducción al español. Vean, ahí tenemos un par de policías que se encargan de cuidarnos, ¿verdad? La sociedad, los bienes materiales que tenemos. Algunos son responsables. Bien. Recuerda, señorita y señor estudiante, de darnos like, suscribirte y compartir este video a tus familiares y amistades. Continuamos. Repeat after me. Repeat after me. Accountant. Accountant. Traducción al español, contador. Architect. Architect. Arquitecto. Actor. 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 Businessman. Businessman. Empresario. Chef. Chef. Cocinero. Chemics. Chemics. Químico. Doctor. 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 Economics. Economics. Economista. Engineer. Engineer. Ingeniero. Firefighter. Firefighter. Bombero. Lawyer. Lawyer. Abogado. Police. Police. Policía. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema las profesiones en inglés y tenemos otras bonitas profesiones que las vamos a aprender en su pronunciación y en su escritura. Además, adicional, pues, en lo que es las imágenes que tenemos para que usted recuerde cuando salga, vaya a algún lugar, vea imágenes, vea a un policía, sabe cómo recordar el término y su pronunciación. Primer término. Psychologist. Psychologist. Traducción al español, psicólogo. Ahí tenemos un psicólogo, es simpático, ¿verdad? Student.
Student. Recuerden que esta S en muchas palabras es de la escritura inglesa, ¿verdad? En inglés, esta S, siempre la pronunciamos como cuando una enfermera se lleva su dedito a los labios y trate de decirnos que hagamos silencio de la siguiente manera. Student. 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 ¿Ok? De esa manera pronunciamos esa S. Student, estudiante. Ahí tenemos un estudiante que le agrada razonar a través de la lectura. Y también tenemos otro estudiante, ¿verdad? Siguiente profesión. Teacher. Teacher. Mi profesión, cual me siento orgulloso, y por eso es que sirvo de esta manera con este proyecto tan bonito. Traducción al español, profesor, en este caso una profesora. Recuerden que teacher se le puede decir a un hombre o a una mujer. Therapies. Therapies. Traducción al español, terapeuta. Esas personas que hacen terapia. Siguiente profesión. Medichan. Medichan. Traducción al español, médico. Ahí tenemos una bonita médica. Siguiente. Sheriff. Sheriff. Juez. Esa persona que se encarga de determinar en un juzgado si la persona es culpable o inocente, para que lo haga de la mejor manera. Siguiente profesión. Psychiatrist. Psychiatrist. Psiquiatra. Ahí tenemos una bonita psiquiatra. Siguiente profesión. Pilot. Pilot. Traducción al español, piloto. Una piloto. Creo que se dice piloto de tanto hombre y mujer, porque no se le puede decir pilota, ¿no? O no lo sé, ignoro en ese aspecto, pero deduzco que es una piloto. Muy linda. Vamos a ver otra profesión. Journalist. Journalist. Traducción al español, periodista. Ahí tenemos otra bonita periodista. Siguiente profesión. Sailor. Sailor. Marinero o navegante. Ahí tenemos algunos marineros o navegantes. Recuerden que cuando es en plural, lo que hacemos, lo único es aumentarle la S, ¿no? Le aumentamos la S y ya es en plural el término, ¿ok? Muy bien. Ok. Continuamos. Recuerden, estamos en videoclases Vicente Ramón y lo que tratamos de hacer es que usted entienda la pronunciación casi correcta. Puede diferenciarse la pronunciación, no es estándar. En muchas partes que tienen un acento diferente esa pronunciación puede ser un poco diferente o muy diferente, ¿no? En la pronunciación hay que ser bastante tolerante, porque depende del lugar donde esté para que la pronunciación sea igual o sea diferente. Siguiente profesión. Soldier. Soldier. Traducción al español, soldado. Mire, un soldado que cuida a los animalitos. Quien cuida a los animalitos quiere a su pueblo, a su gente, a su cultura. Es mi opinión, no la impongo. Vamos a ver, continuamos. Watchman. Watchman. Traducción al español, vigilante. ¿Verdad? Esas personas que se encargan de vigilar a veces el tránsito, a veces cuidándonos a nosotros, cuidando las casas. A veces andan solos, a veces andan en 2 personas, en 3, 4 personas, y son los vigilantes de la sociedad. Para los que me extrañaron, aquí estoy.
¿verdad? Tal vez algunos ni se fijaron que estaba o no estaba, pero ahí estoy, ¿verdad? Continuamos. Recuerde, señorita y señor estudiante, de darnos like, suscribirte y darle clic a la campanita, compartir este video. De esa manera nos ayudas a seguir con este proyecto para que sirva para mucha gente y que esté siempre a tu alcance. Repeat after me. Psychologist. Psicólogo. Repeat after me. Repitan después de mí. Student. Estudiante. Teacher. Profesor. Therapist. Terapeuta. Medicine. Médico. Shark. Juez. Psychiatrist. Psiquiatra. Pilot. Piloto. Journalist. Periodista. Sailors. Marinero o navegante. Soldier. Soldado. Watchman. Vigilante. Continuamos en Video Clases Vicente Ramón. Vamos a ver el texto del tema, la prueba, el deber, la tarea, como tú le quieras llamar. Bien, tenemos ahí la escritura en inglés de las profesiones, la pronunciación de cada una de ellas y la traducción al español. Muy importante el entender estas tres partes, ¿verdad? Vamos a darte un ejemplo de cómo hacer tu tarea. Enlazas la escritura con su pronunciación correcta y luego con su traducción. Lo haces en un cuadernito con un esfero, lo haces de la mejor manera. Si quieres dibujas algo relacionado. Recuerden que la imagen ayuda mucho a recordar las palabras, ¿verdad? Los niños escuchan y ven algo, lo pronuncian. Continuamos en Video Clases Vicente Ramón. Esta es la segunda parte del texto que nos ayuda a reforzar. Es una retroalimentación, un refuerzo, ¿verdad? Que nos ayuda a recordar la tarea de hoy día o la clase de hoy día. Ahí tenemos la escritura en inglés, su pronunciación y su traducción al español. ¿Ok? Veamos a ver. ¿Quieres un ejemplo de cómo hacer el deber? Otra vez, con mucho gusto. Ahí tenemos psychologist, ¿verdad? La pronunciación de la escritura en inglés que está en tu lado derecho, ¿verdad? Ahora la traducción al español, psicólogo. Recuerda, señorita y señor estudiante, de darnos like, suscribirte y compartir este video a tus familiares y amistades. Además, cuando te suscribas, dale clic a la campanita y recibirás todas las notificaciones de nuestras ediciones de videos que hacemos todas las semanas. Nos vemos en la próxima clase. Recuerda, señorita y señor estudiante, de darnos like, suscribirte y compartir este video a tus familiares y amistades. Los esperamos la próxima clase y que tengan
un exitoso día de 24 horas.